Tú sabes lo que estoy pidiéndote. Si quieres tener tu deseo, Entonces dame el mío. El viento es libre, pero la arena va a donde la soplan, indiferente al mundo que la rodea, arremolinándose bajo el aliento de los dioses, a merced de la tormenta que la engulle. ¡Para! ¿Qué es un grano de arena en el desierto? Un grano frente a una tormenta. ¡Para! 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 Hola. Dije que no vendría por este camino. ¡Vamos! Por lo menos dime tu nombre. No hay por qué ponerse así. Podemos hablar de esto. Bien, veo que eres hombre de pocas palabras. Seguro que habrías preferido arreglarlo hablando. Tarde. Sí, y tú también puedes correr. ¿Por qué me persigues? No es a ti, estoy buscando a... Farah, te he oído gritar. Tú y tu novia deberíais alejaros. ¿Novia? Farah no es mi novia, es una burra. ¿Te juegas la vida por un animal? Es una buena burra. Y lleva oro suficiente para pagar el rescate de un rey. Sal de aquí. Si no te ven conmigo, no pasará nada. ¡Tú! ¿La próxima vez podrías avisarme antes? No, él no tiene nada que ver. ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo has...? ¡Wow! ¡Te tengo! ¡Se mueven! ¡Por aquí, vamos! Será mejor salir de aquí. ¿Cómo has hecho eso? No lo sé. Vale. Y ya que sabes hacer magia, ¿no puedes evitar que esos tipos nos maten? No intentan matarnos. Solo quieren matarte a ti. Vale, guárdate tus secretos. Pero al menos dime cómo escapar. No puedo huir. Tengo que ir al templo. He dicho que me dejes en el suelo. ¡Suéltala! He perdido mi burra. Me he caído por un barranco y me ha caído una roca. No estoy de buenas. ¡Soltadla! Pero si no es mi prisionera. ¡Déjala marchar! Es de vosotros de quien huye. ¿Crees que podrás correr? Sí. Bien, ¿dónde está ese templo? Ve tú. Te seguiré. ¡Está aquí! ¡Ya es nuestra! ¡Deteneos! No queremos haceros daño. ¡No te interpongas entre nosotros y la princesa! ¿Qué princesa? ¿Eres una princesa? ¡Elika! ¡Se acabó! ¡No puedes regresar! ¿Por qué corres? ¡No tienes dónde ir! Ese tipo no se rinde. Espero que no tengas vértigo. El templo está allí, bajo el árbol. ¿Es que adoráis a un árbol? Oye, si aquí no hay oro, ¿por qué tanta seguridad? Es la prisión que encierra a Ahriman. ¿Ahriman?
Sí, claro. ¿Ahriman? ¿El pérfido dios de la oscuridad? ¿Que mata gente, destruye ciudades y asusta a los niños malos? Si quieres que solo siga asustando a los niños malos, ayúdame a arreglar esto. ¿Dónde está Ahriman? Bajo este sello. Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. Ahora es mejor que te vayas. ¿Que me vaya así sin más? ¡Elika! Vuelve. Tengo esto. No puedo perderte otra vez. ¡Padre, no! ¡Te lo suplico! ¿Padre? ¡Ah! ¡No! ¡Padre, no! ¡Padre! Salgamos de aquí. ¡Vamos! Necesitamos un plan B. Bravo por el plan B. ¡Gana! ¡Sigue adelante! ¡Salta! ¿Estás loca? ¡Salta! Soy la oscuridad. Soy tu final. Contemplarás el fin de la luz. ¿Tienes algún otro pariente que quiera matarnos? ¿O solo tu padre quiere provocar el fin del mundo? ¿Crees que yo quería esto? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Suponiendo que el gran dios de la oscuridad no nos aplaste. Aún no puede haber escapado. No del todo. El templo sigue teniendo el poder de contenerlo. Algo les ha pasado a los terrenos fértiles. Si llegamos a ellos, tal vez consigamos impedir que Ahriman escape. ¿Qué terrenos son esos? Este lugar se construyó para confinar a Ahriman. Estas áreas suministran energía vital al templo, que a su vez alimenta al árbol. Tenemos que detenerlo. Tenemos que salir de aquí. Vale, huye. Pero no vas a llegar muy lejos. ¡Maldición! Estaba de vuelta a casa, bien cargado de oro. Iba a tener vino, mujeres, alfombras así de gruesas. Ahora estoy atrapado con un dios furioso y una mujer loca. ¡Ah! Está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer lo que sea? No podemos llegar a los terrenos fértiles de estas zonas. Habría que... No, es imposible llegar. Hay que ir primero a estos 4 y después veremos qué sucede. Si encuentro a esa burra, alfombras así de gruesas. ¡Así! Debemos ir a los terrenos fértiles. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué son los terrenos fértiles? Tierras que dan energía al templo para que mantenga prisionero a Ahriman. ¿Cómo? No lo sé. Los construyeron hace 1000 años, después de encarcelar a Ahriman. Oye, si quieres una visita guiada, ¿no puedes esperar a que volvamos a encerrar a Ahriman? Espera. Tú sabes lo que estoy pidiéndote. Si quieres tener tu deseo, Entonces dame el mío. Desde luego hoy no es mi día. Son los corruptos, los elegidos de Ahriman. Gobernaban este lugar hace 1000 años. La cosa que vimos, esa oscuridad que... Eso era Ahriman. ¿Qué ha sido eso? ¿Un sueño? La cosa que vimos, esa oscuridad que...
Eso era Ahriman. Si Ahriman estaba en esa visión, ¿no significa que la ha enviado él? No era Ahriman, sino el poder de Ormaz. Es el propio templo protegiéndose. Entramos en la ciudadela. Si los corruptos vuelven a sus puestos, el cazador estará aquí. Presiento que no estamos solos. Cuando lleguemos al terreno fértil, estaremos a salvo. Estamos atrapados. Estaremos bien. Eso espero. ¿Y ahora qué? No estoy segura. ¿Que no estás...? Creo que sí. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo has...? Estoy bien, no pasa nada. Ya se nota. El terreno fértil vuelve a ser puro. Eso impedirá a Ahriman usar su energía. ¿Y quedará encerrado? No. Debemos sanar los demás terrenos fértiles. Sí, y tú estás en plena forma para hacerlo. Una semilla. Llévame hasta una semilla de luz. Gracias. ¿Las necesitas? Lo presentía. Cuando llegamos no sabía qué hacer, pero estaba segura de que Ormaz me enseñaría el camino. ¿Sí? Espero que siga teniendo ideas brillantes. Vamos a recoger más semillas luminosas. El terreno fértil está en esa meseta. Podemos usar las parras para trepar y después nos abriremos camino. ¿Cómo? Si puede saberse. Ya veremos. ¿Qué son esas tuberías y demás? Cuando Ahriman arrebató la ciudad a los Ahura, el alquimista realizaba aquí sus experimentos. Usaba a los prisioneros para construir sus artefactos y como conejillos de indias. Veo que es un personaje siniestro. El alquimista sabe manejar la corrupción, la modela y la convierte en todo lo que quiere. Conocí a una alfarera parecida. ¡Qué maravillas hacía con las manos! Estos experimentos... Supuestamente eran en nombre de la ciencia. Alquimistas, astrónomos, eruditos... Pizarras llenas de números y frascos que explotan. ¿Sabes? Una vez me leí un libro. Ciencia y alquimia. Alquimia y ciencia. Muy interesante. No fabricábamos oro. Lo siento. Es el alquimista. Acabamos de quedarnos sin salida. Nos quedaremos sin algo más si la corrupción nos alcanza. Tenemos que alcanzarle y detenerle. ¡Apártate de ahí! Allá va. Allá vamos. A ver si aprendes la lección de una vez.
¿Por qué no habré encontrado este lugar, pero conservando el oro? La corrupción ha desaparecido. Ya podemos salir de aquí. ¿Dónde estamos ahora? Esto es parte del Palacio Real. ¿Vivíais aquí? ¿Solo tu padre y tú? La mayoría de la gente que aún quedaba vivía aquí. Primero abandonaron el valle. Luego dejaron la ciudadela. Por fin la ciudad se despobló y solo quedó el palacio. Un lugar siniestro para tan poca gente. Aquí no veremos fantasmas, solo ilusiones. La concubina nos estará esperando. ¿Cómo vamos a pasar por aquí? Había puentes, pero la corrupción los ha destruido. Habrá que cruzar por las bravas. ¿Qué era esto? ¿Vuestra bodega? Esta caverna ya estaba antes de construir la ciudad. Cuando se terminó el palacio, a veces usaban este recinto para representaciones, obras, conciertos. Aquí acudían oradores, magos y grandes pensadores. Nunca he visto representar una obra de teatro. Estaban llenas de aventuras y de personajes que nos hacían soñar con lo que podíamos ser. Allí fuera se abre todo un mundo de aventuras, princesa. Deberías pasar más tiempo con personas reales y menos imaginándolas. ¡Ah, no! Terreno fértil despejado. ¿Princesa? ¡No puedo moverme! ¡Es la concubina! ¡Me... ¡Ah! Oh, ¿te duele? Deja que alivie tu dolor. ¡Aguanta ahí! ¡La detendré! ¡Qué obstinado y destructivo eres! ¡Rápido! ¿Por qué rompes todo lo que encuentras? Prueba otra vez, hombrecito. Vaya, otra ilusión. El ejercicio me ha venido bien. Oh, siento que malgastes esfuerzos, pero he estado aquí todo el rato. Lo malo de la vida es que es muy complicada. ¿Crees saber dónde estás? Y todo cambia. Ahora. Bueno, ha sido divertido. ¡Maldición! Por favor, dime que existe un modo de acabar con ella. Encerrar definitivamente a Ahriman o entrar en los salones de palacio más allá de la Puerta Negra. ¿Puedes aguantar? Nunca me había visto en un escenario. Estimado público, esta noche tenemos el placer de presentar Muerte de una concubina. No está muerta. Pero déjame soñar. Es lo que hacéis vosotros. Si no sueñas, nunca llegarás a ser más de lo que eres. Pero si no despiertas, tan solo tendrás sueños. Vayamos al siguiente terreno fértil. Tú comes, ¿verdad? ¿No vives solo de la luz? Soy de carne y hueso, pero sé que necesito las semillas de luz. Hacen que me sienta más fuerte. Esta devastación no puede ser solo obra de la corrupción. Tengo la sensación de que si la corrupción no ha sido, hay algo aún peor. En la última batalla con Ahriman, le entregó la ciudad al guerrero. Esto debe ser obra suya. Tranquila, princesa. Te ayudaré a salir de este lío. Déjame adivinar. Está justo en el terreno fértil. Sí. Si esa cosa se encuentra ahí, ¿no sería mejor no acercarse? Los corruptos intentarán detenernos donde vayamos. No habrá soluciones fáciles. Bien, si hay que afrontarlo, cuanto antes mejor. ¡Sigue adelante!
¡Qué espanto! ¿Por qué intentabas hablar con esa cosa? Es un hombre, no una cosa. Si antes era humano, ya no lo es. Lo que hizo fue por honor. Usemos eso a nuestro favor. ¿Ves alguna salida? Creo que podemos salir por ahí. Aún vivimos, así que estará encerrado. ¡Au! No puede ser. Ah, con todo lo que ha pasado hoy, ¿todavía crees que hay algo que no puede ser? Las plataformas llevan muchos años sin encenderse. Las curaciones deben haber surtido efecto. ¿Mantendrán a Ahriman encerrado? No. Esas placas daban poderes a los Ahura. Ahora que están activas, podemos llegar a los demás terrenos. Si los sanamos... Él se quedará encerrado y nosotros saldremos de aquí. Sí. Esto nos permitirá entrar a los terrenos fértiles de la ciudadela y del valle. Estoy lista. ¿Tenemos que usar esos poderes para subir a los terrenos fértiles? Sí, servían para protegerlos. Creo que tendrás que enseñarme a utilizarlos. Elika, por favor, hice esto por ti. La misión de nuestro pueblo pasó. El árbol crece débil. ¿Hablas por tu boca o por la de Ahriman? ¿Dónde estaba Ormaz cuando nos quitaron a tu madre? ¿Dónde estaba cuando le necesitábamos? Elika, soy tu padre. Soy tu rey. La próxima vez que quieras recuperar a tu hija, ¿por qué no pruebas a regalarle un pony? El apocalipsis no es un buen reclamo. Yo... Tenemos uno de los poderes de Ormaz. Ya podemos alcanzar más terrenos fértiles. Vamos a ello. Parece tranquilo. No digas eso. Me da mala espina. Te lo dije. Nunca hay sitios tranquilos. Si los poderes servían para proteger los terrenos fértiles, ¿por qué hay amigos de Ahriman en ellos? ¿No es allí donde vamos? Sí. ¿Por qué siempre tenemos que ir donde están los malos? Creo que no se alegra de vernos. ¡Eso debe doler! No puede oírte. ¿No puede? ¡Pues tu madre es más fea que tú! ¿Qué? ¿Quieres descansar? Ahriman nunca descansa.
Por fin, algo que puedo golpear. No siempre hay que esperar acontecimientos. También puedes hacer que ocurran. ¿De veras? Mira a tu alrededor. Podemos morir dentro de 5 minutos, así que ¿por qué esperar? Prefiero morir que quedarme sin hacer nada. Tal vez tengas razón. Si quieres algo, si de verdad quieres algo, no deberías esperar. ¿Cómo? Dime, ¿a qué estás esperando? No. Ya me has arrebatado lo que querías. No te daré nada más. No. La he perdido. ¿Padre? Ella se ha ido. Estoy aquí. Podemos parar esto. Si vienes y nos ayudas a sanar la Tierra. ¡Padre! ¡No! No sabemos qué va a hacer. ¿Qué más puede hacer? Tú sabes lo que estoy pidiéndote. Tener una visión no significa que sea auténtica. Tú estabas cayendo y Ahriman intentaba. No es Ahriman quien envía esas visiones. Pero no tienen por qué cumplirse. Nadie puede predecir el futuro. ¿Por qué está tan alterado? Esta es la Torre de los Mártires. Traía aquí a sus prisioneros, por deporte. Y nosotros venimos aquí por nuestro propio pie. ¡Y ahora quién es el cazador! ¿Por qué no habré encontrado este lugar, pero conservando el oro? ¿Qué? ¿Eso no te ha gustado? ¿Qué? Esta tierra está sanada. Debemos continuar. Ajá. ¿Por qué estás enfadada conmigo? Has disfrutado. ¿Dándole una lección a esa cosa y vengando a toda la gente que asesinó? Sí, he disfrutado. Tú también disfrutas de esa parte del juego. Vaya, si la vara de medir eres tú, debo ser una auténtica santa. También ayudo a las ancianitas a cruzar la calle. Sí tienen hijas atractivas. Bueno, entonces con más motivo.
¿No tienes la sensación de que nos vigilan? No noto nada. Entonces mejor será cruzar ahora, que aún es seguro. ¿Estás bien? Sí. Vamos a... ¿Estás bien? Sí. Gracias. Descansa al menos un segundo. Háblame de esa criatura. ¿Por qué le llaman el cazador? Según la leyenda, era un príncipe que vivía solo para cazar. Cuando se quedó sin animales a los que matar, le vendió su alma a Ahriman a cambio de poder cazar a la más letal de las bestias. El hombre. Pues esta vez ha elegido a la presa equivocada. Aún no está muerto. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Te parece buena idea gritar a voz en cuello que hemos llegado? Aunque esos tipos sean tan idiotas como para vender su alma, seguro que a estas alturas ya conocen nuestro plan. Ahí está la plataforma de poder. Vaya, es como si supiera que íbamos a llegar. Como si nuestros destinos estuvieran unidos. No te resistas. Dale bienvenida. La corrupción está dentro de ti. No puedo curarla, solo contenerla. Genial. Entonces, ¿me uno al club de amigos de Ahriman? Solo Ahriman puede crear a un corrupto. Así que mi única opción es morir. El terreno fértil. Si logro contener la corrupción hasta que lleguemos, la sanación puede purificarla. Hay que darse prisa. Mucho mejor, sin que nadie trate de matarnos. Ya está. La corrupción ha desaparecido. Detecto cierto alivio en tu voz. Yo mismo no estaba demasiado convencido. Pero parece que se puede cambiar el destino. El terreno fértil está en el fondo del embalse. ¿Habéis puesto el terreno fértil dentro de un embalse? ¿Qué mejor protección que cubrirlo de agua? ¿Y qué tal ponerlo bajo unos cuantos miles de cubos de corrupción? Apuesto a que eso es lo que planea el alquimista. Esa plataforma de allí debe conducir hasta el fondo. Supongo que estarás preparada. Porque si hay que bucear en una piscina llena de corrupción, yo ni siquiera he traído toalla. ¡Ah! ¡Es una locura! Estamos atrapados. ¿No podías haberlo pensado antes de meternos en este tazón gigante? Antes de averiguar para qué usa este lugar, ¿no podríamos sanarlo y largarnos de aquí?
¿Hay alguna posibilidad de que esto se llene de agua? Estos mecanismos son viejos. Es poco probable que sigan funcionando. Pero no es imposible. Y no he venido hasta aquí para ahogarme en el desierto. Tenemos que salir. ¿Crees que estarás bien? 200 generaciones de Ahura consagraron sus vidas a impedir el regreso de Ahriman. Tengo su fuerza, además de la mía. ¿Ah, sí? ¿Podrías prestarme un poco? No habrás traído contigo a ninguno de esos Ahura. Pues estamos solos. Todavía estás a tiempo. ¡Márchate ahora! Esa debe de ser su respuesta. Duelo de piedra. Creo que nos hemos quedado sin escondrijos. Ahriman nunca volverá. Te lo prometo. Será mejor que nos marchemos. ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Princesa, no me abandones ahora. Elika. Me habías asustado. Ha sido la sanación. El alma del cazador. Se ha ido por fin, ¿verdad? Sí. ¿Seguro? ¡Hola! No empezarás ahora a dar saltos y alaridos, ¿verdad? No es que sea tan horrible. Todo depende del momento. Ya veo que estás bien. Era su hora. Él quería cazar y consiguió una presa. ¿Qué? ¿Empiezas a creer en el destino? A mí no me controlan ni los dioses ni las estrellas, princesa. Mi destino lo forjo yo. ¿A dónde vamos ahora? Los jardines reales. Ojalá los hubiera visitado más a menudo, pero nunca tenía tiempo. ¿Cómo pasa la vida? Un día eres grande y rico, y el día siguiente miserable y pequeño. Hablando de tamaño, Ahriman es muy grande. A su lado incluso tu ego parece pequeño. Oh, entonces hay que impedir como sea que escape. Usemos la plataforma. Si eran unos jardines, ¿dónde están las plantas? La corrupción debe haber matado a las pocas que quedaban. El resto... Nadie ha atendido este jardín desde que murió mi madre. Hay una plataforma unida a esa columna. Podemos levantarla si llenamos ese estanque. Es un contrapeso. Las manivelas controlan las compuertas que dejan pasar el agua hasta esos tanques de control. ¿Alguna idea cuál movemos primero? Creo que debemos empezar por allí. En cuanto a la forma de abrir las compuertas, era muy niña cuando levantaron la plataforma y nunca la he visto activa. Ya está. Nunca he dicho que fueras tonto. Tampoco has afirmado lo contrario. Pero no solo sirvo para dar porrazos. La plataforma está despejada. Podemos llegar al terreno fértil. Eso también me lo figuraba. ¿Dónde se ha metido? Estoy bien, gracias. ¿Seguro que ha desaparecido o no se trata de otra ilusión? Puedo moverme.
Así que se ha ido. Entonces sanemos el terreno y larguémonos de aquí. ¿Pasabas mucho tiempo aquí? Solía venir con mi madre. ¿De veras? Me temo que si viera cómo está esto, se llevaría un buen disgusto. Había fuentes por aquí que regaban las plantas. Árboles, flores, hierbas, especias. Cosas que solo se veían aquí. No sé si las importaban o eran reliquias del pasado. Los niños venían a cuidarlas. Ya, nunca se me ha dado bien la jardinería. Solo son plantas. Podemos conseguir más. Cuando encuentre a Farah, traeremos árboles y flores de donde tú quieras. Eres una princesa. Te lo mereces. Sí, Harás que estos jardines vuelvan a crecer. sí. Y tu deseo se cumplirá. Tú sabes lo que estoy pidiendo. Si quieres tener tu deseo, entonces dame el mío. ¿Estabas muerta? Sí, ¿Sí? lo estaba, pero ya no. ¿Qué importa? Intenté llegar a los terrenos fértiles y... Y moriste. Sí, los terrenos empezaron a fallar incluso antes de que mi padre partiera el árbol. Ya, entonces no pasa nada. El árbol no importaba. Mi padre ya había roto el cerrojo que contenía a Ahriman. Lo hizo para traerme de vuelta. No debería haberlo hecho, pero fue la pena lo que... Era tu padre. Solo quiero enmendar esto, por favor. Hay que impedir que Ahriman escape. No es culpa tuya, sino de Ahriman. Escúchame bien, Ahriman. Vamos a arreglar esto. De una vez por todas. ¿Crees que nos está preparando una sorpresa? No le interesamos nosotros, sino el terreno fértil. Cierto. Creo que incluso me sentiría más tranquilo si nos atacara. ¡Oh! ¿Elika? No es que no puedas entender, es que ni siquiera te cuestionas las cosas. El conocimiento ilumina, pero a ti tu fe te cierra los ojos. ¿Cómo hemos...? Está bien, ha sobrevivido. ¿Qué crees que le estaba haciendo al terreno fértil? Parece que intentaba anular la energía que vincula el templo con los terrenos, para que Ahriman fuera libre. Hallaremos el modo de acabar con él antes de que lo consiga. La escalera celeste. Nadie ha entrado aquí desde hace 10 o 20 generaciones. Ahora las plataformas vuelven a estar activas. ¿Lista para subir a las estrellas? ¿Con cuántas chicas has usado esa frase? Vamos. Eso es aire corrupto. Si lo respiras... Ese será mi último aliento. Si el único camino es subir, pues habrá que subir. Tenemos que bajar para llegar a las otras plataformas de poder.
Antes iremos allí para activar ese primer mecanismo. Hagámoslo deprisa. No quiero acabar con los pulmones llenos de corrupción. Subestimado. Le suele pasar a la gente. Pónmelo más fácil. Compórtate como me esperaba y ríndete. Me has vuelto a subestimar una vez más. Por cada paso que damos, nos esperan 2 más. Y así el presente se convierte en pasado. Nuestros actos de ahora son el cimiento de los que vienen después. Deprimente, ¿verdad? La segunda puerta negra se ha abierto. Bueno, no creí que llegaríamos tan lejos. Podríamos afrontar nuevos peligros. ¿Estás listo? ¿Para qué? Hasta ahora le ha faltado muy poco para matarnos. Él conoce la corrupción y esta tierra mejor que nadie. Pero eso le servirá de poco allá donde vamos. ¿Conoce esta tierra? El alquimista vivía aquí. Era una jura. Hasta que la búsqueda de la inmortalidad lo enloqueció. Ahora le arrebataremos aquello por lo que vendió el alma. Para ser una tierna y delicada princesa, también tienes tu faceta implacable. ¿Listo? Esta es la torre de Ormaz. El terreno fértil está en lo más alto. Si Ormaz es un dios, ¿por qué no salva su ciudad? Ormaz no se preocupa por los edificios. Tampoco parece preocuparse por su gente, a juzgar por los apuros que nos hace pasar. Perfecto. Sigue diciendo eso y conseguirás enemistarte con 2 dioses. ¡Empújalo contra la ¿Quieres que le rasque la espalda? ¡Tú hazlo! ¿Y ahora qué? Ya no hay más columnas. No quiero morir apisonado por un montón de rocas. A la gente le gusta cómo es mi cuerpo. Y a las chicas, más. ¿A cuántos dioses has conseguido enfadar? Tenemos que irnos de aquí. No quiero morir apisonado por un montón... ¡Ah! ¡Me estás tomando el pelo! Es mejor no moverlo más. Espero que no esté dañada. Solo hay un modo de saberlo. Larguémonos antes de que Ormaz nos tire su torre encima. De toda la gente que podía elegir Ormaz, ¿por qué te envió a ti? A mí no me envió nadie, princesa. ¿Crees que te extraviaste en el desierto? ¿Perdiste tu burra y llegaste aquí por azar? Si Ormaz quisiera ayudar de verdad, habría mandado a 1000 hombres. O a todo un ejército. A veces solo hay que dar con la persona adecuada. Vale, tú sigue pensando que fue tu dios. Y yo seguiré pensando que fue mala suerte.
La torre de la reina. ¿Es tu torre? Yo ni siquiera he llegado a tener una humilde tienda. No es mi torre. Está dedicada a las mujeres que gobernaron aquí. Eso la convierte en tuya. Mi padre sigue siendo rey y habla en nombre de los Ahura. Cuanto más alto subas... Más dura será la caída. Mantén los ojos abiertos mientras yo los sano. Hemos dado un paso adelante. Nunca había estado con una reina. Y menos tan de cerca. Sigue sin estarlo. ¿Por qué te castigas así? Sé que las cosas han sido difíciles. Tu madre no está. Tu padre tiene ciertos problemas. Pero te estás jugando la vida para arreglar la situación. Tu madre estaría orgullosa. Mira, yo... Olvídalo. Gracias. No me des las gracias, solo quiero que sonrías. Estás haciendo un gran trabajo. Tú también. Espero que tu madre no se entere de que saqueas tumbas, ni de lo de las sacerdotisas, la burra, los... Bueno, ya sabes, locuras de juventud. Ha llegado el momento de averiguar si eres inmortal. No puedes quitarme la vida, en cambio yo sí podría dártela. Soy leyenda y viviré siempre, pase lo que pase. Sonaba mejor al pensarlo que en voz alta. Se te ve muy asustado para ser un inmortal. Supongo que tenemos que perseguirle. Pero cuando lo acorralemos será aún más peligroso. Dios mío, esto está alto. Pues apártate del borde. Lo intentaré si él me deja. ¡Rápido! No voy a morir. Puede, pero tampoco vivirás para siempre. Te dije que te apartaras del borde. Puede, pero tampoco vivirás para siempre. Bueno, se lo dijiste. ¡Toma, inmortalidad! ¿Ahora cuál de nosotros va a vivir para siempre? ¡Wow! ¿Cuándo aprenderás a cerrar el pico? Salgamos de aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena idea! ¿Cuántas probabilidades había? ¿Cómo hemos llegado a esa plataforma y hemos salido vivos? No me digas que ha sido Ormaz. Iba a decir que he tenido suerte. ¿Cómo dices? Mira, princesa, la suerte te la he traído yo. Soy el afortunado. ¿Has perdido una burra cargada de oro para caer en medio de una guerra de dioses si te consideras afortunado? Aún sigo vivo. ¿Qué hay del alquimista? ¿Lo hemos matado? ¿Crees que alguien sobreviviría a eso? Bueno, si le echamos el cerrojo a Arimán, ninguno de ellos podrá escapar. Devolvamos al dios oscuro a prisión.
se extinja. Seré libre. ¡Padre! ¡No! ¡Padre! ¡Es Ahriman! ¡Debes luchar contra él! ¡Padre! Cuando sanemos los terrenos, quizá tu padre se recupere. No crees lo que dices. No, no lo creo. El minarete de los sueños. ¿Sí? Pues yo estoy deseando despertar de esta pesadilla. Era un lugar hermoso. De niña venía aquí a jugar. Y a veces pasaba la noche en el último piso. ¿Eras tan seria y responsable como ahora? Solo tenía tiempo para soñar. El terreno fértil está arriba. Usaremos esa plataforma para subir al otro nivel. Hay un mecanismo que nos permitirá seguir. Esto sí que es vida. Deberíais poner esto en el resto del reino. ¿Qué tenemos aquí? ¿Son reales o tan solo una ilusión? ¡Encuéntrala! Te seguiré cuando pueda. Buen intento, pero has fallado. ¡Soy libre! Ya estamos aquí. La concubina no debe andar muy lejos. Ya no podemos salir de aquí. ¿Pero por qué quieres irte? Es una falta de educación en un huésped. ¿Dónde está ella? Esperando a mi príncipe. Tu pasado no es nada. El sueño ha muerto. Empiezo a sentir pena por Ahriman. El pobre ha pasado 1000 años encerrado con la concubina. Aunque la concubina haya dicho que el sueño está muerto, Tienes razón. El sueño de este lugar ya pasó. ¿quieres decir que renuncias? No. Detendremos a Ahriman. Pero no por el pasado. Me alegro de que no te rindas. Cubierta de corrupción y soltando soflamas sobre Ahriman y la oscuridad, no serías ni la mitad de atractiva. ¿Soy atractiva? Ah, no me digas que no lo sabes. Jamás he conocido a una mujer hermosa que no supiese que lo era. Y yo nunca he conocido a un hombre que diga cumplido sin buscar algo a cambio. Eres demasiado suspicaz, princesa. No, pero tampoco soy tan ingenua como crees. Parece despejado. ¿Lista para una emboscada? Oye, ¿estás bien? Sí. Si logramos saltar a esa plataforma, podremos subir. ¡Ah! ¡Ay! La última jura. La reina viene a morir al salón del trono. Qué pena malgastar esa ironía con gente sin sentido del humor. Sigamos. Elika. Salgamos de aquí. Oh, no. Ahora que has venido, ya no saldrás de aquí. ¡Cuidado! Márchate. Sal de este lugar ahora que aún puedes. Ella te ha emponzoñado tanto que ni siquiera reconoces tus propios pensamientos.
eso con lo que nos ha atacado. Nos enfrentaremos de nuevo a ellas, pero la concubina también. La plataforma está activa, pero hay que sincronizarse bien para usarla. Aquí había escaleras. Pero ya no, así que tendremos que hacerlo por las bravas. ¿No hay otra opción que subir allí escalando? Hay un mecanismo a medio camino que nos llevará hasta arriba. Iré delante. Pero oye, no me mires el trasero. No te aproveches. ¿Te han dicho que eres un creído? Muchas veces. ¿Me estás mirando? Tú sigue trepando. ¡Ah! ¡Elika! ¿Para qué quieres a una princesa? Cuando puedes tener a una reina. Eres tan decepcionante. ¿Pero quién se ha creído? La concubina no volverá aquí. Entre una princesa y una falsa reina, me quedo con la princesa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo? Te ha ofrecido cumplir tus sueños. Seguro. ¿Y cuánto habría durado eso? Yo solo quiero salir de aquí. Encontrar mi burra y volver a casa de una vez. ¿Y tú qué? ¿Qué deseas? Que todo sea como antes. No podemos volver por donde vinimos. Habrá que buscar otro camino. La tercera puerta se ha abierto. Podemos liberar otra tierra de la corrupción. Pues a por esa puerta. Tus sueños. Seguro. ¿Y cuánto habría durado eso? Yo solo quiero salir de aquí. Encontrar mi burra y volver a casa de una vez. ¿Y tú qué? ¿Qué deseas? Que todo sea como antes. No podemos volver por donde vinimos. Habrá que buscar otro camino. La tercera puerta se ha abierto. Podemos liberar otra tierra de la corrupción. Mis honorables huéspedes. ¿Empezamos el baile? ¡Elika! Olvídate de ella. Ahora concéntrate en mí. Puede que ella tenga tu corazón, pero yo me apoderaré de tu alma. Creo que intentaré colgarme de ahí. Parece bastante práctico. Tenemos que ir al siguiente piso. Creo que esa plataforma servirá. ¿Estás en forma para...? ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? Tenemos que continuar. Casi has agotado el tiempo. Pronto Ahriman estará libre. El próximo piso es el último. Entonces está acorralada. Ah, tú sí tienes elección. Entrar en la trampa o marcharte. Ahriman te despejará el camino para que huyas. Claro, además Ahriman es un tipo de fiar. Seguro que nos deja ir para que alertemos a todo el mundo de sus intenciones. El que calla otorga. No, la prefieres a él. ¡Esto no ha funcionado! Estás loco. Sabía que me salvarías. ¿Y si me hubiera quedado inconsciente? No se me había ocurrido. Bien, hombrecito.
Has fracasado en la prueba. No tenía elección. Yo tampoco la tengo. Tienes razón, salgamos de aquí. Después de esto te conseguiré esas alfombras que querías. ¿Qué alfombras? Ya sabes, para redecorar el palacio como me habías dicho. Yo no soy la concubina. Ahora estás conmigo. Eso tampoco ha sido una ilusión. Salgamos de aquí. Lo que ha dicho... Solo pretende crear discordia entre nosotros. Tú misma lo dijiste. Pero algo de razón tiene. Solo sirvo a mi pueblo y... Yo solo estoy buscando la forma de salir de aquí sin que un dios oscuro me persiga, ¿vale? No te preocupes por mí, princesa. No, claro que no. Cuando acabemos esto, podrás buscar a tu burra. Y tú gobernarás de nuevo a tu pueblo. Todo será como antes. Tal y como querías. Aún no hemos terminado con esto. ¿Qué hay arriba? La torre de Ahriman lleva mucho tiempo abandonada. Nunca he visto su interior. Pues es la ocasión perfecta para que la explores. ¿Cómo ha llegado aquí arriba? ¿Qué más da? ¡Tú empújalo! Eso tiene que doler. ¿Quieres sanar este lugar antes de que encuentre la forma de subir? Ahriman! ¡Esta ya no es tu torre! ¡Es mía! ¿Puedo tener mi propia torre? Ya sabes, con una inscripción, nada rimbombante, solo Torre del Salvador de la Ciudad de la Luz. Y unas sacerdotisas para atender la torre. ¿Y a mí? Si te quedas, todo esto puede ser tuyo. Sí, seguro que sí. Vamos, salvemos tu ciudad. No. ¿Qué puedes ver? ¿Hay algo ahí? ¿Esa era tu ciudad? El siguiente terreno fértil está... ¡Alto! Debes estar... ¿Destrozada? ¿Hundida? Furiosa. No sé cómo has conseguido aguantar hasta aquí, pero tienes que seguir controlándote o ambos estamos perdidos. ¿Qué? ¿Has terminado ya tu análisis? Sé que has perdido mucho y que no te importaría morir. Pero si no valoras tu vida, es como si las cosas que perdiste no te importaran. Buen discurso para una persona a la que todo le da igual. ¡Claro que es bueno! Pagué por él 2 monedas de plata a un adivino babilonio. Contén tu ira, princesa. Sigue viva. Ya encontrarás algo en qué desahogarte. Creo que hemos encontrado otra forma de morir. ¿Es que esto no va a parar nunca? No, hasta que detengamos a Ahriman y expulsemos a los corruptos de esta ciudad. Sigamos. Como no se te ocurra algo, vamos a acabar más aplastados que una alfombra. Tenemos que atraparlo. ¡Sigue adelante! Sea muy feliz ahí. Elika, date prisa y sana los terrenos.
Se ha ido. ¿Teníais una jaula en la plaza de la ciudad? Claro. ¿Cómo crees que asustábamos a los niños? Sé bueno o te metemos en la jaula y Ahriman te llevará. ¿De verdad? No, tonto. Servía para guardar animales. Pues cuando reconstruyáis el lugar tenéis que hacer unas cuantas más. Son muy útiles. La ciudad está muerta. Murió hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? De momento, preocuparme por el presente. Lo primero es salir de este lugar. La última puerta se ha abierto. ¿Es el último paso? ¿Ahriman quedará atrapado? Sí. Debemos regresar al templo. Cuando lo hagamos, estaremos cerca de detener a Ahriman. Bien, princesa. Pues vamos a salvar al mundo. Entonces, ¿esta es la fortaleza del guerrero? Sí. Ahora la entrada está abierta. Una vez allí hay que elegir entre su vida o la nuestra, ¿entendido? Él guarda parte de la esencia de este lugar. Tenemos que liberarla para retener a Ahriman. Entonces no puedes dudar. Sé que piensas que aún puedes salvar al guerrero, pero él ya tomó su decisión. ¡Tenemos que empujarlo hasta el borde! ¿Por qué no lo gritas más? Seguro que no te ha oído. No es demasiado tarde. Regresa. ¡Huye! ¡Ya casi estamos! Sé libre. ¿Está muerto? ¿Puedes realizar la sanación sin su cuerpo? ¡Vete! ¡Vete! ¿Estás bien? Dios mío, ahora está en llamas. Perdona a mi pueblo. Ellos te perdonarán. Ahriman. Debes. ¡Elika! Te dije que no dudaras. Él nos salvó. Intentó matarnos. Hemos tenido suerte. Es mejor no tentar a la suerte. Te dije que no dudaras. Él nos salvó. Hemos tenido suerte. Se enfrentó a Ahriman y murió con honor. No se muere con honor. Solo se muere. Si de verdad hubiera querido enfrentarse a él, debería haberlo hecho cuando estaba vivo. Hemos curado estas tierras. Los terrenos fértiles vuelven a alimentar el templo.
¿Y aún tenemos que volver al templo? Hay terrenos fértiles que canalizan la energía. Debe de haber una forma de subir por el santuario del árbol. Ahriman quedará atrapado. Creía que Ahriman estaba en el árbol. Vaya, otra vez esa mirada. Siento haberte metido en esto. No fuiste tú, fue mi burra. Mi burra, un dios, una tormenta. Pero ya que estoy aquí, acabemos con esto y veremos después. Se supone que los héroes tienen que llegar justo a tiempo. Hemos cronometrado mal nuestra entrada. ¡Padre! Te perdono. Entonces vivamos. Seamos libres. No hay razón para temer. Solo quería que vivieras. Tomaste mi vida. Arruinaste todo aquello por lo que... ¡Carcelero! ¡Torturador! Ahora llegarán a su fin. Salgamos juntos. Salir de este lugar. Ser libres. Seamos libres. Elika. Elika. ¡No! ¡Padre, no! Sí, sin duda no es un buen momento. ¡Rápido! ¡Hay que llegar a esa plataforma! ¡Cuidado! ¡Expulsa las tinieblas! ¡Protege la luz! Soy el futuro, el cielo nocturno. Tú eres la luz que se extingue, el pasado caduco. Elige la vida. Elige la muerte. ¡Lo logramos! ¡Elika, sí! ¿Elika? Lo siento. ¡No!
se cumplirá. Tú sabes lo que estoy pidiéndote. Si quieres tener tu deseo, entonces dame el mío. Resistas a mí. He sufrido encierro y prisión. Escoge la vida. Escoge la muerte. La elegimos y ofréceme tu alma. No te resistas a mí. Pero seré libre. Ella te ha cegado conseguido en el olvido. Usas tus Libérame. Escoge la vida. Escoge la muerte. La elección no es tuya. Cuando yo sea, ¿dónde estará la luz? Te llama Luna. ¿Por qué? ¿Qué es un grano de arena en el desierto? ¿Qué es un grano de arena frente a una tormenta? Vamos, vamos. Ay, te dije que saldríamos de esto. ¿Es que 5 minutos de descanso es mucho pedir? Creo que tendremos que seguir avanzando. ¿Elika? Vale, estás enfadada.
¿Crees que es el mejor momento? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarte morir allí? Él te quería muerta. Contigo muerto escaparía y no habría nadie para detenerle. Ahora tenemos una oportunidad. Elika, debemos estar juntos. ¡Elika! Debo ir a por la princesa. ¿A dónde piensas huir? El poder de Ahriman no tiene límites. Entonces, ¿por qué no viene él aquí? Su poder está en todo. Por eso le dejaste libre. Yo no le dejé libre. Elika, yo no le dejé libre. ¿Estás bien? Tengo que encontrar una salida. Si quedamos encerrados aquí, moriremos. Si es que no nos matan antes. ¿Estás lista para seguir? Bien, yo también. Me alegra que vengas. Puede ser. Está muerto. Tenemos que seguir. Mandará más sirvientes para detenernos. Me dijiste que estaban muertos. Ahriman crea seres de la corrupción, pero aún debe de estar débil. Está usando formas habituales, que puede crear con facilidad. ¿Así que no eran corruptos? No tenían alma. Man intenta cortarnos el paso. No está encendida. ¿Quizá hay algún tipo de templo? ¿Algún sitio donde activar la plataforma? No. Pues habrá otra forma de salir. No hay a dónde ir. Aunque saliéramos de aquí, no hay lugar al que ir. Se me ocurren cientos de sitios. Y Ahriman nos seguiría a todos ellos. Ahriman, su poder está creciendo. Se está acercando. No me gusta que se acerque. Esto no acabará así. ¡Ah! Siempre hay otra salida. ¿Tantas molestias por nosotros? Si no pudiéramos vencerlo, Elika, ¿por qué intenta detenernos? ¡Sí! Adopta la forma que quieras. Aún así, estás acabado. ¿No lo ves? Si está intentando detenernos es porque tiene miedo. Tiene miedo de ti. No puedo detenerle. Pues Ahriman cree que sí. No tengo el poder para detenerle. Solo Ormaz puede hacerlo. Ahriman os busca. Que busque lo que quiera. No la encontrará. Es a ti a quien busca. Pide un deseo. Sí, pues deseo que Ahriman y tú volváis al infierno. Se acaba el tiempo. Entrégate a Ahriman. ¿Volverás la espalda a la suerte? ¿Vas a servir a un falso dios? ¡No puedes llegar más lejos! Ya has cumplido tu misión. Hay que marcharse de aquí. ¿Por qué no aceptas lo que te ofrece? ¿Eso piensas de mí? ¿Crees que haría eso? Veamos si tenías razón en lo del camino. Una tumba. Espero que no sea un presagio. Será el mausoleo de Acaemenes, rey de los Ahura cuando la ciudad cayó. Regresó para liberarla de Ahriman. ¿Y le metieron bajo tierra? Vaya forma de agradecerlo. Rechazó ser enterrado en la ciudad, por la vergüenza de haberla dejado caer. Descansaría en secreto, pero los peregrinos hallaron su tumba y construyeron esto. Pues sería mejor que fuera un presagio. Ahriman puede ser vencido. Pero, princesa, si muero en el intento, incineradme. Las tumbas no me gustan.
Sabes lo que te aguarda, Elika. Toda tu vida sabías lo que pasaría al liberar a Ahriman. Morirás aquí, en la oscuridad. No verás de nuevo la luz. Siempre hablas de poder. Y siempre huyes. Vamos a salir de aquí. Salgamos de aquí antes de que vuelva. Saqueas tumbas, pero no te gustan las tumbas. Creo que todo ese asunto de la muerte está... no sé, sobrevalorado. Dime, ¿cómo era? ¿El qué? No dijiste... bueno, dijiste que estuviste y volviste. ¿Cómo es la muerte? Vi una luz. Vi el templo ante mí y a ti... Luego nada, solo la luz. ¿Eso es todo? Es todo lo que puedo recordar hasta que me trajiste. Te lo dije, está sobrevalorada. Podemos salir de aquí. Habremos llegado al otro lado de las colinas. Nos protegerán de Ahriman durante un tiempo. ¡Elika! ¡Sal! ¡Fuera de aquí! ¡Entrégate a él! ¡Padre! Ven. ¡Elika, atrás! ¡Atrás! ¿Es que nunca juegan limpio? Hemos pasado. Creo que somos libres. No podía curarle. Ahriman es demasiado fuerte. Que se haga más fuerte no quiere decir que... Si no puedo detenerle ahora, ¿cómo podré hacerlo nunca? Ahriman es libre y cada vez más fuerte. Debemos salir de aquí. Si cruzamos el desierto hay una ciudad a 2 o 3 días de aquí. Y hay un puerto. Está más lejos, pero podríamos cruzar el mar, ir a algún lugar alejado. Ve a donde quieras. Que Ormaz te proteja. Elika, no puedes hacerlo sola. Lo sé. Por eso he de buscar a mi pueblo. ¡Elika! ¡Elika!